Puede tomar, bueno, ya todos se sentaron sin decirlo. Solamente me dejaron con la palabra. Bueno, es un gran privilegio verles esta mañana y es un fin de semana festivo, largo, ¿verdad? Muy bien. Los niños pueden pasar a su clase. Abra su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 5, por ahí téngalo abierto, 5 del 12 al 16. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Una familia acá linda que nos acompaña en esta mañana, bienvenidos. Se les hace frío, está 79 ahí, dice que para uno está frío, porque están así, creo que les da frío. ¿Cómo habrá sido para estas culturas que vinieron al principio, lo que se le llama el primer asentamiento de Phil Sermen, que fundaron 13 colonias en la parte de la costa este allá? Vinieron una gran caravana de europeos a venir acá a esta nación de los Estados Unidos. En sus lugares de origen no tenían esa libertad de alabar y de honrar a Dios. Así es que vinieron a estas tierras buscando nuevos horizontes, para tener esa libertad de adorar al Dios verdadero. Y interesante, ¿no? Y cómo Dios ha bendecido esta nación. Es impresionante esta nación. Yo siempre digo, cuando uno observa, antes quizás, por tradición íbamos a un air show acá por Miramar Base en San Diego. Cuando uno ve esos aviones de los Blue Angels, F-14, F-18, es impresionante eso en cuestión de tecnología. Digo, de veras que esta nación es poderosa, ¿verdad? Todo ese armamento bélico que ahora dicen que no lo es, pero bueno, cómo esta nación ha sido bendecida por Dios. Nos ha abierto puertas a nosotros los inmigrantes. Y aquí venimos el inmigrante de primera generación, gente laboriosa, trabajadora. Y aquí se nos abrieron puertas. Ahora tenemos hogares, tenemos hijos, tenemos familia y servimos al Dios verdadero. Qué impresionante eso, ¿no? Eso es lindo ya. Hermano, y aquí tiene libertad uno de culto. Usted puede venir a los servicios con esa libertad de venir a adorar a nuestro Padre Celestial. Hay un espíritu bien bonito en esta mañana. Yo tengo muchos amigos y siempre les comparto, les digo esta palabra: church is fun. La iglesia es agradable, la iglesia es linda, la iglesia. Aunque decía Pastora Lilia que tenemos que dejar huellas, la iglesia tiene que dejar huellas a las próximas generaciones. Y quiero usar una palabra porque quiero entrar al tema: tiene que ser una iglesia de oración. Dice la cantora también, dice, es lindo estar en la casa de Dios. Sí, en efecto, lo es. Esta es la casa de oración de Dios. Es agradable estar en la casa de Dios. Y qué lindo cuando usted viene y abre su corazón en la casa de Dios para platicar con Dios, para levantar manos de adoración, de alabanza, de agradecimiento a Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios ha sido fiel. Hermano, Dios nos ha bendecido muchísimo. Entonces venimos al culto porque estamos agradecidos con el Señor. Amén. Uno, ¿con qué le va a pagar al Señor de lo tan bueno y generoso que es? Alabándole de todo nuestro corazón. La iglesia
por las últimas 3 semanas ha estado abierta de 6 a 7 de la mañana para la oración. Si usted va al trabajo o quiere pasar un tiempecito aquí al templo, de las 6 a las 7 de la mañana está abierta 1 hora. Y usted entra, toma su lugar y usted viene a platicar con Dios, ¿verdad? Y solamente mañana, por ser martes, un día no lo vamos a tener, pero de lunes a viernes, mañana a lunes no lo vamos a tener. Pero la iglesia está abierta para que usted pueda venir con libertad y platicar con el Señor. Libro de Hechos, capítulo 5, 12 al 16. ¿Cuántas mujeres están acá que fueron a la convención? Hay varias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Al final vamos a tener un altar de oración, así es que prepárese porque vamos a orar. Y quisiera, verso 12, 13, 14, 15, 16. Hermano, cronológicamente quiero compartir unos pasajes y voy a partir de la semana pasada hubo una predicación, un pensamiento en Hebreos capítulo 1 al 3 y quiero usar como introducción a este sermón esta palabra, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, dice, a los profetas, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesús. Dios nos ha hablado. Dios nunca ha estado en silencio. Dios siempre ha estado activo. Dios habla. A los profetas les habló por la palabra escrita. A los patriarcas es maravilloso si nosotros vemos de la manera como Dios hablaba con Adán. En una fresca mañana, Dios buscaba a Abraham para platicar con él. Tenía una relación muy especial con Adán. Abraham le hizo varias visitas, visitó a Abraham cantidad de veces. A Moisés platicaba con él, dice la Escritura, cara a cara platicaba con Moisés. A Jacobo le habló de qué maneras, a través de sueños. A Daniel tenemos a José. Dios le habló de muchas maneras. A los profetas después de Moisés hasta Malaquía, Dios les habla por la palabra escrita. Y ahora, ¿de qué manera al pueblo de Dios, Dios nos habla a través de su Hijo Jesús? El nacimiento de Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo Jesús. Dios nos ha hablado todo el tiempo. Dios nunca ha estado en silencio. Él siempre ha estado activo. Y es ese Padre maravilloso que nosotros conocemos, que caminamos, que andamos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Porque ha prometido tantas cosas y Él lo va a lo va a cumplir. Dios es maravilloso. Dios ha hablado, dice, a través del Hijo. ¿Y qué títulos le ha dado al Hijo? Le llama el Hijo de Dios. Le llama el heredero de todo. Le llama también el que hizo el universo, lo hizo por Él. ¿Qué características tiene el Hijo que encontramos en Hebreos? Dice que Él es el resplandor de su gloria. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Y qué es lo que hace el Hijo por cada uno de nosotros? Él sustenta todas las cosas por el poder que hay en su palabra. Dice, Él purifica todos nuestros pecados. Venimos a Él porque somos pecadores, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. Y por último dice, por medio de sí mismo, que hermanos, cuando Él se va al cielo, está sentado a la diestra del Padre, dice que intercede por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Dígame no, si esto no es maravilloso, esto es sublime, no lo podemos entender con nuestra mente finita. Pero ¿de qué manera? Cuando uno activa la oración cambia
La oración transforma. La oración es el oxígeno que nos da vida. La oración nos lleva a estar en contacto con el Padre. La oración nos da vida espiritual. La oración nos fortalece. Y lo más importante, que Dios habla a través de la oración. ¿Verdad? Dios nos habla a través de la oración. Mire, en San Juan capítulo 17, el Señor Jesús iba ya para la cruz, ya se dirigía para la cruz. Con el grupo de apóstoles, discípulos, les dice estas cosas. Bueno, sabiendo que había llegado su momento, viene en San Juan 17. Está registrada una de las oraciones más bellas que podamos encontrar. Viene el Señor Jesús y ora por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque Él había sido llamado para hacer la voluntad del Padre y Él quiere someter su voluntad al Padre. Hermanos, hacer la voluntad de Dios no es una tarea fácil. Ser obediente a Dios en todo tiempo no es fácil. Y el Señor Jesús acá sabía que su momento había llegado. Viene y le dice al Padre, pero ora por sí mismo. Ora y dice estas palabras, dice, y levantándose los ojos al cielo. Imagínese a Cristo Jesús. Haga un escenario en su mente. Imagínese al Señor Jesús. Alza sus ojos al cielo y entonces le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Después de orar por sí mismo, viene y ora por sus apóstoles, ora por sus discípulos. ¿Por qué? Porque les esperaba una tarea muy difícil. Después que el Espíritu Santo llegase sobre ellos, recibirían poder y serían testigos de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para compartir las buenas nuevas de salvación a Samaria, a Judea y por todo el mundo. Entonces la tarea no era fácil y necesitaban ser confortados. Entonces el Señor Jesús ora por ellos y les dice al Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre, porque la tarea no va a ser fácil para llevar las buenas noticias. Guárdalos en tu nombre. ¿Y usted cree que el Señor Jesús no continúa esa oración allá a la diestra del Padre? Cuando usted donde quiera que vaya, hermanos, siempre el Señor dirá, guárdalos en tu nombre. Donde quiera que usted vaya, usted no está solo, usted no está sola. Es Cristo Jesús que está a su lado. Usted no está solo. Entonces después viene y dice otra frase orando por los discípulos. Dice, santifícalo, Señor, en tu verdad. Santifica a tu iglesia, santifica a la familia, santifica a los hombres, las mujeres, santifica a los hijos, santifica el hogar, santifica a la familia, santifica a la iglesia. Santifícalos en tu nombre, Padre. Y después dice, bueno, ora por la iglesia por todos los tiempos. Y le dice, para que sean uno. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y eso es lo que a Dios le encanta, la unidad en el pueblo de Dios, la unidad en la familia de Dios. Y todo esto, hermanos, a través de la oración de fe, la oración que tenemos en Cristo Jesús. El Padre, estas oraciones que hizo por sí mismo, por los discípulos, por la iglesia, viene y se cumple más adelante en el libro de los Hechos. Estaban en Jerusalén, estaban esperando la promesa del Padre, que iba a venir el Consolador. Estaban aquellos 120 personas, estaban esperando la venida del Espíritu Santo. En la espera se habían activado, estaban en oración esperando a Dios, el Espíritu Santo. La iglesia se une en oración, clamando a Dios. En esta espera viene el derramamiento del Espíritu Santo
y los llena de poder. Y se cumple la palabra escrita por el profeta. Y fueron llenos del poder, que es una contestación, hermano, de la palabra escrita. Pero vemos acá, dice que estaban juntos, estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Yo creo que acá ese es uno de los milagros más grandes que puedan haber en este tiempo que vivimos, estar juntos en un mismo pensar, unidos. Porque la unidad, el mismo sentir, pensar de la misma manera, no es fácil, no es fácil. En una familia de 3 o 4 estar de acuerdo muchas veces es imposible. Imagínense en una iglesia. Este grupo de gente estaban unidos, estaban esperando la promesa del Padre, habían unánimes, estaban en un mismo pensar, en un mismo sentir, en la espera, que es el cumplimiento de la promesa, del cumplimiento de las oraciones. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y nace la iglesia, el pueblo de Dios. Jesús iba a las aldeas, predicaba, enseñaba, sanaba enfermos, y acá con la venida del Espíritu Santo la iglesia se hizo pueblo, el pueblo de Dios. Nace la iglesia de Cristo Jesús. Amén, hermano. Ahora hay otro pasaje en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Estaban juntos el grupo, los apóstoles. Dice, les mandó que fuesen a Jerusalén. Viene el Señor, va a dar las últimas palabras. Tiene un mensaje final para ellos. El Señor Jesús les dice, capítulo 1, el versículo 8, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice la Escritura. Habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor iba, ya había llegado su tiempo. El Cristo de la tierra iba a ser el Cristo celestial. Los apóstoles dependían del Cristo vivo. Ahora el Cristo se iba al cielo. Había llegado su momento de irse al cielo. Dice la Escritura que ellos vieron, alzaron sus ojos al cielo y vieron que el Señor Jesús fue alzado y se perdió en una nube. De repente a un lado se pararon 2 hombres con vestiduras blancas y le dicen, bueno, así como ustedes ven al Cristo que se ha ido al cielo, así vendrá otra vez. Así vendrá otra vez. Y dice la Escritura que ellos se fueron para Jerusalén a la espera de que Cristo iba a venir otra vez. ¿Y con qué actitud la iglesia tomó para esperar la segunda venida de Cristo Jesús? Dice que se juntaron para orar y clamar a Dios. ¿Por qué menciono todos estos eventos? Porque esta es la iglesia de ahora. Esta es la iglesia de este momento. Estamos esperando la segunda venida del Señor. ¿Y cuál es la actitud de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debemos de hacer? Orar en todo tiempo con súplicas y adorar a Dios, alabarle porque Dios es bueno, alabarle con alabanzas, con cánticos, porque la iglesia anhela, espera que venga Cristo otra vez. Aleluya. En esa espera, de esa manera, ahora la iglesia, esa es la actitud correcta de esperar que en cualquier momento venga el Señor otra vez. Y hay que tener mucho cuidado. Cuidado, porque cuando Él venga otra vez, hay que estar listo. Hay que estar listo. Porque Dios se va a llevar a aquel que es puro de corazón. Aquel que camine con Él.
aquel que vive una vida agradable, santa delante de Dios. Entonces eso implica esfuerzo, sacrificio, anhelar, no solamente anhelar, sino esperar que en cualquier momento Cristo va a venir. Quiere disciplina y quiere responsabilidad, ¿cierto o no? Que la iglesia sea responsable. Hermano, ¿cómo le quisiera sembrar esto en su alma? Que el culto de Dios es sagrado, que la oración, a Dios le encanta la oración. Solamente para hacer la voluntad de Dios se necesita orar, leer la Escritura, pero la oración es central. Todos estos escenarios que le he narrado, todo es por la oración. Dios cumple sus planes, sus propósitos a través de la oración. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, Dios le había puesto un nombre. Dios lo había separado a usted para su servicio. Dios lo había separado para tener una relación vibrante con usted. O sea que no somos un producto de casualidad o que tienen que ser las cosas así por el destino. Esta mañana Dios nos ha traído por un plan perfecto de Dios. Así es. Pero fíjese, la iglesia, como Dios les hablaba, era impresionante. Y todo es por una plática, todo es por la oración. Pero mire, la iglesia, acuérdese que la iglesia estamos esperando que el Señor venga otra vez. La iglesia debe estar activa. Usted no se duerma. Usted active los dones espirituales que Dios le ha dado a usted. Ayer escuchábamos una buena prédica por Byron. Vendrá otro. Vamos a activar, hermano, los dones espirituales. Aquí hay mucho potencial en la casa de oración, que en las manos de Dios Él va a hacer cosas extraordinarias. Si Dios le da una tarea, nunca diga que no. Usted responda al llamado de Dios, pero tiene que haber disciplina y responsabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? No venir a la casa de Dios cuando usted se sienta bien, o bueno, hoy no, 2 semanas, 3 semanas, después aparece. No, así no es. Hay que ser responsable con las cosas del Señor. Hay que ser responsable uno, ¿verdad? Y de la manera como la amistad cristiana está activa, esperando que en cualquier momento el Señor va a venir, hay 3 cosas. Mira, los apóstoles hacían 3 cosas bien sencillas. Hechos capítulo 4, versículo 29, mire cómo dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra. Después que el Señor Jesús, por medio de Pedro y de Juan, sana a aquel hombre paralítico que te había nacido cojo, lisiado de toda su vida. Viene y es levantada, hay un milagro poderoso, aquel hombre se levanta, sus pies se enderezaron, comenzó a caminar y daba saltos de alegría y alababa a Dios. Aquella comunidad fue afectada muchísimo, impactó la comunidad, la sanidad de aquel hombre paralítico que había sido de nacimiento. Entonces comienzan a ver ciertas cosas que al enemigo de nuestras almas no le agradaba y fueron perseguidos. Pero bien, en ese contexto está escrito esta palabra. Lo que hacía la iglesia, dice: Señor, mira las amenazas. ¿Cuáles eran las amenazas? Que no se predicase la resurrección de Cristo Jesús. Entonces viene, dice: concede a tus siervos que proclamen tu palabra, dice, sin temor alguno. Predicar la palabra con valentía, sin temor. Eso era lo que hacía la iglesia, proclamar la palabra sin temor. Segundo, dice: extiende tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Orar. ¿Sabe qué, hermano? Yo a este sermón tenía que comenzarlo de esta manera, pero de la oración a poner manos. Ese es el título. Y de la oración, poner manos por aquellos que están enfermos, que están pasando por una crisis. Y lo vamos a hacer en un momento. Vamos a poner manos sobre aquellos que están enfermos, que están pasando por ciertas crisis. De la oración a poner manos por aquellos necesitados. ¿De qué manera Dios nos habla en los tiempos que vivimos? A través de señales, prodigios, sanidades. Dios todavía nos habla. Dios, ¿por qué razón? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y hay poder en Cristo Jesús. No hay nada que el Señor no pueda hacer con su vida. Si usted está enfermo, activemos la fe que Él le pueda sanar en esta mañana. Dios está con nosotros. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo ahí estaré. La iglesia, la amistad, proclama la palabra de Dios. Oramos por los enfermos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Así de sencillo. Así es. En el nombre del Hijo Jesús. Dios nos habla de muchas maneras. Cuando tenemos compasión por alguien, cuando sentimos en nuestro corazón misericordia, cuando usted trae una palabra de ánimo, cuando usted trae palabras de fortaleza para una persona, cuando usted tiene ese contacto directo, le saluda, le da un abrazo y le dice: te amo en el nombre del Señor. Estoy orando por ti. Ánimo, fortaleza, entusiasmo. Sigue adelante. Dios nos habla de muchas maneras. Muchas veces tiene que gastar un poquito de dinero, pero es necesario hacerlo. Haciendo el bien, practicando el bien, haciendo buenas obras, teniendo misericordia por la persona. Qué lindo es. En esta mañana que pasamos un tiempo para saludarnos, para intercambiar palabras, para dar sonrisas, Qué hermoso. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Eso le encanta a Dios. Eso le agrada a Dios. Las súplicas, las oraciones de sus santos. Dios le encanta, le fascina. Usted quiere captar la atención de Dios, clame a Dios en su tiempo y ya va a ver que Dios le va a bendecir de muchas maneras. Bueno, ayer, no sé, parece que George me puso un video allá en Jerusalén. Y ahí estaba el muro de los lamentos. Había un grupo de rabinos o judíos ortodoxos orando. Hermanos, ellos pasan todo un día orando. Es impresionante la cultura. Les encanta la oración. Y ellos lo entienden, que es parte de su cultura, que de una de las cosas que más les agrada a Dios es escuchar la oración. Yo le garantizo a usted, hermano, que Dios va a escuchar su oración. A lo mejor ya la respuesta viene en camino, pero Dios le encanta contestar las oraciones de los justos. Amén. David, ya viejo, hace un resumen de su vida. Joven he sido y ahora soy viejo, pero no he visto un justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. En un resumen, en ese texto hace un resumen de toda su vida y declara la fidelidad de Dios. Declara la fidelidad de Dios. Hermanos, tercer cosa que hacía los apóstoles o la iglesia cuando hubieron orado, dice el texto en Hechos 4:31, era una iglesia que proclamaba la palabra a Cristo Jesús. Era una iglesia que oraba en el nombre de Cristo Jesús.
Y era una iglesia constante en la oración. Aleluya. A ver si vienen a la oración. La iglesia es casa de oración, así se llama. El mismo Señor lo establece, es casa de oración. Este lugar es casa de oración. El altar se tiene que encender. Lo único que va a encender el altar es la oración. Lo que va a sanar el enfermo es la oración en el nombre de Cristo Jesús. Las lámparas están encendidas. Tienen el aceite del Espíritu Santo, que la iglesia es una iglesia viva. La iglesia va a estar activa orando al Señor para que Dios haga milagros, maravillas, prodigios en el nombre de Cristo Jesús. Y sanará toda enfermedad. Hermano, necesitamos milagros. Hay dos clases de culturas en los tiempos que vivimos: los que no son creyentes y los que son creyentes. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Tenemos fe en Cristo Jesús. Él es el fundamento. La Escritura es el fundamento de nuestra fe. Creemos en Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Desde el momento que usted abre su corazón a Dios y le dice: Cristo, yo con mis labios, yo te confieso que soy un pecador. Ven a mí, Señor. Y usted abre sus labios, abre su corazón. Cristo viene a morar a su corazón. Ese es el milagro más grande que hay en la vida. El milagro de la salvación. Ese es el milagro maravilloso. Entonces ahí viene la confrontación, la exhortación. Ve y dile a todos lo que Cristo ha hecho por ti. Hermanos, somos creyentes en el Evangelio de Cristo Jesús. El poder de Dios consiste en estos señales y prodigios. El versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Interesante que el que está haciendo los milagros acá es Pedro y Juan. Pero la Escritura los abarca y mete a los apóstoles en el escenario. Mete a todos los apóstoles en el escenario, pero aquí es Pedro y Juan. Dice la Escritura que hasta traían los enfermos de varios lugares alrededor de Jerusalén. Venían muchos enfermos, los traían en camas, en lechos, los tiraban en el pórtico de Salomón, dice la Escritura. Qué interesante. Pedro da su primer discurso en el pórtico de Salomón y se convierte en 3,000 personas. Ahora acá el Espíritu lo lleva, el Espíritu los empuja para que vayan al mismo lugar, al pórtico de Salomón. Viene y ocurre estos milagros maravillosos. Hermanos, si esta es una cosecha, pongámosle así, es una cosecha de milagros, de cosas maravillosas, cosas poderosas estaban pasando, porque proclamaban la palabra en el nombre de Jesús y oraban constantemente. Y día tras día habían milagros. Hasta la sombra de Pedro ponían ahí a los enfermos para ver si caía en alguno de ellos y poner sanar. Hermanos, Dios todavía sana en este tiempo que vivimos. Ese amén está aguado. Amén, amén. Diga amén usted con ánimo, con entusiasmo. No, amén, no, amén. Así es, hermana Irma. Le he echado de menos en la oración, pero aquí le espero a las 6 de la mañana. Mire, día lunes, hace 2 semanas, me siento como a las 10 de la mañana con una tacita de café. Estaba sentado
tenía mucha paz en mi espíritu. Tranquilo, tranquilo. Es lindo tener la paz de Dios, hermano. Es lindo estar en paz con Dios. Es lindo cuando usted abre su corazón a Dios. Procure evadir los conflictos, hermanos. Viva una vida tranquila en casa, en el hogar. Fomente la paz. Yo estaré orando, he estado orando por todos ustedes, para que Dios les bendiga muchísimo. Estaba tranquilo ahí. De repente se acerca una señora y me dice: mire a esa señora que está allí. Su hijo tiene un hijo de 17 años que tiene cáncer. Entonces, le digo, escuché el comentario. Viene la señora y se va con esta madrecita que su hijo estaba muy delicado de salud. Entonces le dice: mire, aquel señor que está sentado es pastor. ¿Por qué no se acerca a él? Y así nada más hizo la conexión. Yo no conocía a la persona acá. Y si pueden apagar el fan, Martín, por favor, si es tan amable. Y viene la señora, se acerca. Yo estaba sentado ahí, se acerca y me dice: Señor, ¿pudiera hacer un ruego a Dios? Tengo un hijo de 17 años. Fuimos allá para el lado de México a una vacación. Me dice: mi hijo se llama Mateo. Y allá en México se quejaba de un dolor de cabeza. Pues en la familia hay casos de migraña, entonces no le dimos mucha importancia. Pero allá en México se nos desmayó de su dolor de cabeza. Entonces venimos acá urgentemente, lo llevamos con un neurólogo y cabal le diagnosticaron que tenía un tumor, un cáncer en su cerebro a un joven de 17 años. Pero la plática se comienza aquella mujer a quebrantarse, comienza a llorar, comienza a gemir, se podía sentir el dolor que había en su corazón. Era una madre desesperada. Era una madre que solo ella le veía la solución pidiéndole a Dios. Y porque ahí en ese lugar hay muchas Biblias, agarré una, abrí un salmo y le di lectura. Y le digo: tranquila, para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Su hijo va a estar bien. Su hijo tiene 17 años. Está joven. Los jóvenes son fuertes. Cualquier tipo de cirugía, ellos tienen esa tendencia por su físico de poder superarlas. Tranquila, que todo va a estar bien. Le digo: vamos a orar en el nombre de Jesús. Leí la palabra en el nombre de Jesús y oré con ella. Le digo, y comienza aquella mujer, ya comienza a cambiar. Derramó su corazón, pero ya después quedó tranquila, quedó con paz. Aquí está la tarjetita de la iglesia, visítenos. Nos encantaría saber lo que Dios va a hacer con Mateo, ¿verdad? Se fue calmada, tranquila. Esta semana nos dan la buena noticia. Mateo se sometió a una cirugía, le extirparon y ahora está bien. Está bien. Está bien. Hermano, mire, Dios puede sanar a través de un médico, puede sanar al instante a través de un milagro, puede sanar a través de un tratamiento, puede sanar a través de algún tipo de medicina, pero Dios está activo.
Dios sigue hablando a sus hijos. Dios sigue hablando a la iglesia con señales y prodigios. Y ese Cristo está con nosotros en esta mañana. Sí.